¿Te has preguntado por qué muchas veces, a pesar del cansancio, el sueño no llega? La Biblia nos ofrece respuestas sorprendentes. En el Salmo 4:8 encontramos una promesa poderosa. En paz me acostaré y así dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esta no es solo una afirmación poética, sino una clave espiritual que puede transformar nuestras noches y, en consecuencia, nuestra vida entera. Hoy exploraremos los secretos bíblicos para dormir bien, revelando principios divinos que no solo calmarán tu mente, sino que restaurarán tu alma. Si has pasado noches en vela, luchando con la ansiedad, el estrés o pensamientos intrusivos, descubrirás que Dios tiene un plan para que descanses en su paz. Lo que aprenderás hoy puede cambiar radicalmente la manera en que enfrentas el descanso. ¿Estás listo para experimentar la tranquilidad que Dios ha diseñado para ti? Desde tiempos antiguos, el ser humano ha anhelado la paz y el descanso verdadero. Pero pocos han comprendido que la clave para un sueño reparador no está en las técnicas del mundo, sino en una verdad que ha estado en la Biblia desde el principio. Muchos buscan remedios temporales, rutinas nocturnas, hábitos saludables, pero siguen sin encontrar el descanso profundo que su alma necesita. La razón es simple: el sueño no es solo una función biológica, es un reflejo de la paz que hay en nuestro interior. Cuando el alma está inquieta, el cuerpo no encuentra descanso. Pero la palabra de Dios nos ofrece una respuesta clara y poderosa. En paz me acostaré y así dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Esta declaración no es solo un deseo, es una promesa, una verdad que, cuando es comprendida y aplicada, puede transformar por completo la manera en que vivimos y dormimos. El verdadero descanso no proviene de técnicas humanas, sino de una fuente divina. Muchas veces las preocupaciones diarias nos roban la paz. Los problemas económicos, los conflictos familiares, la incertidumbre del futuro se acumulan en la mente y se convierten en una carga que nos impide dormir. ¿Cuántas veces has intentado cerrar los ojos, pero tu mente sigue corriendo, repasando cada detalle del día, imaginando escenarios, sintiendo el peso de todo lo que no puedes controlar? La ansiedad se infiltra en lo más profundo y el cuerpo responde con insomnio, con un sueño ligero y entrecortado, con un despertar cansado que nos hace sentir que la noche no fue suficiente. Pero Jesús nos dejó un mensaje claro: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No dijo que nos daría estrategias, ni que aliviaría solo una parte de la carga, sino que Él mismo nos daría descanso. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿estamos buscando nuestro descanso en Dios o en las soluciones del mundo? Muchas personas recurren a pastillas, terapias, hábitos estrictos, esperando que su problema se resuelva de forma externa, cuando la raíz de la falta de descanso es interna. No se trata solo del cuerpo, sino del estado del alma. La Biblia nos muestra esto de manera profunda a través de la historia del profeta Elías. Después de enfrentarse a los profetas de Baal y ver el poder de Dios manifestarse de manera asombrosa, Elías cayó en un estado de agotamiento extremo. Había experimentado una gran victoria, pero la amenaza de Jezabel lo llenó de miedo y de desesperanza. Corrió al desierto, se apartó de todos y, lleno de angustia,
pidió a Dios que le quitara la vida. En ese momento su problema no era físico, sino espiritual. Estaba desgastado no solo en el cuerpo, sino en el alma. Su descanso fue interrumpido porque su confianza había sido desplazada por el temor. Pero Dios, en su infinita misericordia, no lo reprendió por su debilidad. En lugar de eso, le envió un ángel que le proporcionó alimento y lo dejó descansar. Luego volvió a despertarlo y le dijo: levántate y come, porque el largo camino te espera. Primera Reyes 19:7. Solo después de haber descansado y fortalecido su cuerpo, Elías estuvo listo para recibir una nueva revelación de Dios. Esto nos enseña algo fundamental. El descanso que necesitamos no es solo físico, sino también espiritual. Si nuestras almas están agitadas, no importa cuánto intentemos relajarnos, nuestro sueño seguirá siendo superficial y perturbado. El problema es que muchas veces queremos cargar con todo por nuestra cuenta. Nos aferramos a nuestras preocupaciones, tratamos de resolverlo todo con nuestras propias fuerzas y olvidamos que Dios nunca nos llamó a llevar esas cargas solos. Filipenses 4:6-7 nos da una clave invaluable para liberar nuestra mente y nuestro corazón antes de dormir. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Aquí encontramos el secreto para un descanso verdadero: entregar nuestras cargas a Dios antes de acostarnos. No simplemente decir una oración mecánica, sino realmente confiar, soltar, dejar en sus manos aquello que nos preocupa. Esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Realmente confiamos en Dios cuando nos acostamos? Muchas personas oran antes de dormir, pero en cuanto terminan su oración, siguen dándole vueltas a los mismos pensamientos, siguen preocupándose, siguen tratando de encontrar soluciones. Es como si estuvieran diciendo: Dios, confío en ti, pero al mismo tiempo no pueden soltar el control. La fe se manifiesta en la capacidad de descansar. Cuando sabemos que Dios tiene el control, podemos cerrar los ojos y dormir en paz, sin miedo al mañana. El Salmo 127:2 nos revela otra verdad impactante. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Este versículo nos muestra que el insomnio muchas veces es el resultado de una vida desenfrenada, de un intento constante de resolverlo todo con nuestras propias fuerzas. Pero Dios nos dice que no es necesario vivir en ese estado de desgaste. Él tiene el poder de darnos descanso, de proporcionarnos un sueño reparador que renueve nuestras fuerzas. Cuando entendemos esto, nuestra perspectiva cambia. El sueño deja de ser solo una necesidad biológica y se convierte en un acto de fe. Cada noche es una oportunidad para confiar en Dios, para rendirle nuestras preocupaciones, para reconocer que no estamos solos en nuestras luchas. La Biblia nos muestra que incluso Jesús, en medio de la tormenta, dormía en la barca mientras los discípulos estaban llenos de miedo. Ellos veían las olas, sentían el viento, escuchaban el rugido del mar y pensaban que iban a perecer. Pero Jesús dormía, porque su confianza en el Padre era absoluta. Cuando lo despertaron, Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Esta historia nos deja una enseñanza profunda. Muchas veces nuestra falta de descanso es el reflejo de una fe debilitada. Nos enfocamos en la tormenta, en las preocupaciones, en los problemas y olvidamos que Dios
sigue en control. Cuando permitimos que el miedo y la ansiedad dominen nuestra mente, nuestro cuerpo lo resiente. Pero cuando confiamos verdaderamente en Dios, cuando recordamos que Él está en la barca con nosotros, podemos dormir en paz sin importar lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Hoy la invitación es clara: no permitas que las preocupaciones del mundo te roben el descanso que Dios ha preparado para ti. Cada noche antes de dormir, entrega tus cargas en oración. Proclama las promesas de la Biblia sobre el descanso y confía en que Dios cuida de ti. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuán incierto parezca el futuro, su paz está disponible para ti. Y cuando aprendas a descansar en su presencia, descubrirás que no solo dormirás mejor, sino que despertarás renovado, con fuerzas nuevas para enfrentar cada día con fe y confianza. El sueño debería ser un refugio, un descanso profundo donde el cuerpo y el alma se renuevan. Pero para muchos la noche se convierte en un campo de batalla. Horas dando vueltas en la cama, la mente atrapada en pensamientos incesantes, el corazón inquieto por preocupaciones que no dan tregua. La ciencia lo llama insomnio, ansiedad nocturna, estrés acumulado. Pero la Biblia nos revela algo más profundo. Muchas veces la falta de descanso no es solo un problema físico, sino una lucha espiritual. Efesios 6:12 nos advierte que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No es casualidad que los pensamientos más perturbadores lleguen en la oscuridad, que la sensación de desesperanza se intensifique cuando todo está en silencio. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha utilizado la fatiga y el agotamiento como herramientas para debilitar el espíritu. Una alma cansada es más vulnerable. Una mente desgastada es más propensa al temor. En la Biblia vemos cómo Satanás usó el cansancio para atacar a los siervos de Dios. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, los amalecitas esperaron hasta que estuvieran exhaustos para atacarlos. Deuteronomio 25, 17 a 18. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, Satanás esperó 40 días hasta que tuvo hambre y su cuerpo estaba debilitado para acercarse con sus mentiras. Mateo 4, 2, 3. La fatiga no es solo un estado físico, es una puerta abierta que el enemigo usa para sembrar duda, ansiedad y desesperación. El cansancio no tratado se convierte en una trampa. Cuando la mente está agotada es más difícil resistir los pensamientos negativos. Más fácil caer en el miedo y la angustia. Proverbios 12:25 nos dice que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. La preocupación se infiltra como una sombra, silenciosa pero devastadora, debilitando la fe, impidiendo el descanso. El enemigo no necesita un ataque violento cuando puede desgastar el alma poco a poco, noche tras noche. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha provisto un escudo para proteger a sus hijos. Su palabra es un arma contra las tinieblas, una luz que disipa la oscuridad. Cuando el rey David enfrentaba noches de angustia, clamaba a Dios en oración y encontraba descanso. En el Salmo 91, versículos 5 a 6, Dios nos da una promesa de protección. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. La oscuridad no tiene poder sobre aquellos que están cubiertos por la presencia de Dios. La batalla puede ser intensa, pero la victoria está asegurada para los que confían en Él. El insomnio no siempre es una cuestión de hábitos.
A veces es una señal de una guerra espiritual no reconocida. Hay noches en las que la mente se resiste a descansar, en las que el sueño parece inalcanzable sin razón aparente. Daniel 10, 2, 3 relata cómo el profeta Daniel pasó 3 semanas sin poder comer ni dormir debido a una intensa carga espiritual. No era una simple preocupación humana, sino una batalla que se libraba en los cielos. En Daniel 10, 12 a 13, un ángel le revela que desde el primer día que oró, su petición fue escuchada. Pero el príncipe de Persia resistió la respuesta por 21 días. Su lucha no era solo interna, sino parte de un conflicto mayor. Así como Daniel experimentó resistencia en su tiempo de búsqueda, hoy muchos enfrentan noches de inquietud, sin entender que su insomnio puede ser un reflejo de una batalla espiritual en la que están involucrados. Cuando una persona busca acercarse a Dios, cuando decide profundizar en la oración, cuando está a punto de recibir una revelación importante, es común que enfrente ataques en la noche. La fatiga, la distracción, la interrupción del sueño no siempre son casualidad. A veces son intentos de desviar la atención y debilitar la fe. Pero Dios ha dado armas espirituales para contrarrestar estos ataques. Isaías 26:3 nos da una clave poderosa. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La mente enfocada en Dios no es terreno fértil para la ansiedad. La oración antes de dormir no es solo un hábito piadoso, es un acto de guerra espiritual, una declaración de confianza en Dios. La adoración en la noche es un arma que rompe cadenas, que dispersa las tinieblas. El enemigo opera en la desesperanza, en la distracción, en la duda. Quiere robar la paz, distorsionar la verdad, sembrar incertidumbre. Pero Dios no deja a sus hijos indefensos. En 2 Corintios 10, 4 a 5 se nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cada noche en la que el sueño se hace esquivo, cada vez que la ansiedad intenta apoderarse de la mente, hay una oportunidad de levantar un escudo de fe, de proclamar la verdad de la palabra y de declarar que el enemigo no tiene poder sobre aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo. Los discípulos de Jesús también enfrentaron este tipo de ataques. En la noche más crucial, cuando Jesús les pidió que oraran con él en Getsemaní, fueron vencidos por el sueño. No era un cansancio común, era una resistencia espiritual. En Mateo 26, 41, Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El enemigo sabe que una persona despierta espiritualmente es una amenaza para su reino. Por eso usa la fatiga, la distracción, la opresión nocturna para intentar debilitar a los hijos de Dios. El descanso es un regalo divino, pero también un acto de confianza. Dormir en paz es una demostración de fe, un reconocimiento de que Dios sigue en control. Salmo 121, 4 declara que he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios nunca descansa, nunca deja de velar por sus hijos. No hay razón para temer la noche, no hay motivo para aferrarse a la preocupación, cuando el Creador del universo está cuidando cada detalle. La batalla puede sentirse intensa, pero la victoria ya ha sido ganada. La oscuridad no tiene poder sobre la luz. La ansiedad no tiene dominio sobre la paz de Dios. La fatiga no puede vencer a un corazón que confía en su Creador. Cada noche
es una oportunidad para recordar que el Señor pelea por sus hijos, que su presencia rodea como un escudo, que su amor es más fuerte que cualquier temor. Aquellos que han aprendido a descansar en Dios no son sacudidos por la tormenta. No importa lo que ocurra a su alrededor, su confianza permanece firme. La noche deja de ser un tiempo de angustia y se convierte en un momento de entrega. Porque cuando el alma encuentra refugio en Dios, el cuerpo también encuentra descanso. Y ese es el verdadero secreto para dormir en paz. El descanso del cuerpo está profundamente ligado a la condición del alma. Las noches de insomnio muchas veces no tienen su raíz en el estrés del día ni en las preocupaciones cotidianas, sino en una carga invisible que pesa sobre el espíritu. La Biblia revela que el pecado no confesado tiene un impacto directo en la paz interior. David expresó esta verdad en el Salmo 32, 3-4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Su falta de descanso no era una simple fatiga, era el resultado de un corazón cargado con el peso de su transgresión. El pecado oculta la paz de Dios y crea una barrera que impide el descanso verdadero. Lo que parece un insomnio inexplicable puede ser la manifestación de un alma que no ha sido liberada del peso de su culpa. En Proverbios 28:13 se declara que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La falta de sueño puede ser una señal de que el corazón necesita ser purificado, de que hay asuntos no resueltos que claman por ser llevados ante Dios. El enemigo se aprovecha del pecado oculto para sembrar inquietud. Una mente atormentada por la culpa es terreno fértil para el miedo, la ansiedad y la desesperanza. En el Salmo 51, David suplicó: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Su clamor no era solo por el perdón, sino por la restauración de la paz que había perdido. El pecado no solo trae consecuencias espirituales, no, sino que desgasta el alma, roba la tranquilidad y se refleja en la incapacidad de encontrar descanso. El arrepentimiento es la puerta a la libertad. Cuando el corazón se rinde ante Dios y confiesa aquello que lo inquieta, el peso desaparece y la paz regresa. Isaías 1:18 proclama: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios no desea que sus hijos vivan en un estado de agitación constante, sino que experimenten la paz de un corazón limpio. El descanso no puede coexistir con la culpa. La conciencia, cuando no ha sido purificada, actúa como un recordatorio constante de aquello que debe ser corregido. En el libro de Génesis, Caín experimentó esta realidad después de haber matado a su hermano. Dios le dijo: errante y extranjero serás en la tierra. Génesis 4:12. Su falta de paz no era producto de su entorno, sino de la carga que llevaba dentro. La intranquilidad lo consumió y su descanso fue arrebatado. Dios ofrece restauración a quienes se acercan con un corazón sincero. En el 1 Juan 1:9 se nos da una promesa inquebrantable. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La paz que el mundo no puede dar es la que Dios otorga a quienes se rinden a Él. Cuando el alma es purificada, el descanso deja de ser una lucha y se convierte en un regalo. La falta de sueño no siempre
es producto de circunstancias externas. Muchas veces es la voz interna de la conciencia que clama por ser escuchada, un alma que necesita reconciliación con Dios. El Salmo 139, 23 a 24 expresa esta búsqueda con claridad. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Un corazón expuesto ante Dios no tiene nada que temer. No hay sombras que roben la paz. No hay pensamientos que interrumpan el descanso. La confesión trae alivio. No es solo un acto religioso, es un proceso de restauración. En Santiago 5:16 se nos exhorta: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La sanidad espiritual es clave para la tranquilidad del alma y del cuerpo. No se trata solo de ser perdonado, sino de ser renovado desde lo más profundo. Dios no ignora el sufrimiento de aquellos que no pueden descansar. Su deseo es que cada uno de sus hijos experimente la paz que Él ha prometido. Isaías 57, 20 a 21. Advierte sobre la realidad de aquellos que viven lejos de su voluntad. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Un alma en rebelión nunca encontrará verdadero descanso. El descanso no es solo un estado físico, es el reflejo de un corazón alineado con Dios. Un espíritu en comunión con su Creador no teme la noche, no es perturbado por la inquietud, no lucha contra la culpa. Salmo 34, 14 nos da un consejo claro: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. La paz no es algo que se encuentra por casualidad, es el resultado de una vida que ha sido rendida a Dios. Cada noche es una oportunidad para examinar el corazón, para permitir que Dios revele aquello que necesita ser corregido. No hay necesidad de cargar con el peso del pasado. No hay razón para que la culpa robe el descanso. La cruz de Cristo es suficiente para restaurar, para limpiar, para traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 nos da una promesa que transforma la manera en que se enfrenta la noche. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El insomnio que nace del alma solo puede ser sanado por Dios. No hay remedio humano que pueda dar verdadera paz a un corazón en conflicto. La única solución es el arrepentimiento, la confesión y la restauración que Él ofrece. En Jeremías 31:25, Dios proclama su deseo para sus hijos: porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Su amor es suficiente para traer descanso. Su misericordia es suficiente para disipar toda culpa. Aquellos que han encontrado la paz en Dios no temen la noche. Su sueño no es interrumpido por la preocupación. Su descanso no es arrebatado por la ansiedad. Han aprendido a confiar, han aprendido a soltar el peso que no les pertenece, han aprendido que el verdadero descanso no se encuentra en las circunstancias, sino en la presencia de su Creador. Salmo 37:7 da una instrucción clara: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Un corazón en paz con Dios no necesita luchar por el descanso, simplemente lo recibe. El descanso no es un privilegio de unos pocos, es una promesa para todos aquellos que han decidido vivir en obediencia. La noche no tiene por qué ser un tiempo de inquietud. El sueño no tiene por qué ser una lucha. La clave está en permitir que Dios purifique el alma, en no guardar en el corazón aquello
que impide la paz. Salmo 119. 165 lo resume en una verdad inquebrantable. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Cuando el pecado es confesado, cuando la carga es entregada, cuando el alma es restaurada, el descanso deja de ser un anhelo inalcanzable y se convierte en una realidad. Dios no quiere que sus hijos vivan en un estado de agotamiento perpetuo. Su deseo es que experimenten la paz que solo Él puede dar. No hay necesidad de seguir luchando con la culpa. No hay razón para que la conciencia continúe perturbando la mente. Su perdón es suficiente. Su amor es más grande que cualquier error del pasado. Su paz es el verdadero secreto para dormir bien. El descanso es más que un simple acto de cerrar los ojos y esperar que el cuerpo responda. Es un reflejo de la paz interior, un termómetro de la condición espiritual. No se trata solo de dormir, sino de cómo se llega a ese momento, con qué pensamientos se enfrenta la noche, con qué actitud se recibe la oportunidad de un nuevo amanecer. En las Escrituras, la alabanza y la gratitud se presentan como claves que no solo transforman el estado del alma, sino que también tienen el poder de disipar la ansiedad y preparar el corazón para el descanso. No es una rutina vacía ni un simple ejercicio mental, es un principio espiritual que desarma la inquietud, que abre camino a la presencia de Dios y que desplaza toda sombra de temor. La noche es un espacio donde la mente puede divagar o encontrar refugio, donde el peso del día puede multiplicarse o ser entregado completamente. La diferencia radica en aquello con lo que se llena el corazón antes de dormir. La Biblia muestra que los momentos de mayor conexión con Dios muchas veces ocurren en la quietud, cuando el ruido del mundo se apaga y solo quedan el alma y su Creador. En el Salmo 42, 8 se declara: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. La noche no tiene que ser un tiempo de inquietud. Puede ser el escenario perfecto para un encuentro con Dios, una oportunidad para cambiar la atmósfera interna y permitir que la alabanza se convierta en el puente hacia un descanso profundo. Las cadenas de la ansiedad se rompen cuando con el corazón aprende a reconocer la grandeza de Dios por encima de cualquier circunstancia. En Filipenses 4, 6 a 7 se presenta un principio que cambia por completo la manera de enfrentar la noche. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La acción de gracias no es una simple respuesta a lo bueno, es una decisión que se toma incluso en medio de la incertidumbre. Es declarar que Dios sigue siendo fiel, que su bondad no depende de las circunstancias, que su presencia es suficiente para traer paz. Cuando el alma se llena de gratitud, el miedo pierde su poder. No hay espacio para la angustia en un corazón que reconoce la mano de Dios en cada detalle, que elige recordar lo que Él ha hecho en lugar de enfocarse en lo que aún no ha sucedido. En 1 Tesalonicenses 5, 16 a 18 se da un mandato claro: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no es una opción para los momentos de abundancia,
Es un estilo de vida que cambia la perspectiva, que abre las puertas a la paz y que permite que la mente encuentre descanso. El enemigo sabe que un corazón agradecido es un corazón fortalecido. Por eso, intenta llenar la mente con preocupaciones antes de dormir, con pensamientos que agitan, con recuerdos que inquietan. Si logra que el enfoque esté en lo que falta, en lugar de en lo que Dios ha provisto, el insomnio se convierte en una batalla interminable. Pero el Salmo 77, 11 a 12, da una respuesta contundente a este ataque. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. La memoria es un arma poderosa. El recordar lo que Dios ha hecho en el pasado es un escudo contra la duda, una barrera contra la desesperanza, un ancla que impide que la mente sea arrastrada por la tormenta de los pensamientos. La alabanza transforma el ambiente, desplaza la opresión, cambia la atmósfera del corazón. No es solo un acto de adoración, es una estrategia de guerra espiritual. En el libro de 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat enfrentó un ejército numeroso y aparentemente imposible de vencer, no envió primero a los soldados, sino a los que alababan a Dios. Y mientras adoraban, Dios mismo peleó por ellos. La batalla fue ganada no con armas, sino con alabanza. Lo que ocurre en el ámbito espiritual tiene efectos en el ámbito natural. Una mente saturada de preocupaciones experimenta insomnio, pero un corazón lleno de alabanza experimenta descanso. La noche puede ser el momento más vulnerable o el más poderoso. Puede ser un tiempo donde la mente es asaltada por pensamientos de temor, o un tiempo donde la alabanza se convierte en un escudo que protege la paz. En Isaías 26:3 se encuentra una promesa que revela el secreto para una mente en calma. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No se trata de esperar a que la paz llegue por sí sola, sino de decidir en qué se fija la mente, de entrenar el corazón para enfocarse en Dios en lugar de en la ansiedad. La forma en que se termina el día tiene un impacto directo en la forma en que se descansa. Quien llena su mente con preocupaciones antes de dormir se despierta agotado. Pero quien elige terminar su día en alabanza recibe la paz que solo Dios puede dar. En el Salmo 92, versículos 1 a 2, se menciona la importancia de declarar la fidelidad de Dios, tanto en la mañana como en la noche. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. La alabanza no es un simple acto religioso, es una llave que abre la puerta al descanso, un acto de fe que declara que Dios sigue teniendo el control. La paz que Dios ofrece no es como la que el mundo da, no depende de las circunstancias, no es frágil ni temporal. Jesús lo dejó claro en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de Dios es un refugio, una fortaleza, un descanso que va más allá de lo que la mente humana puede comprender. No es el resultado de una vida sin problemas, sino de una confianza absoluta en aquel que sostiene todas las cosas. Cada noche es una oportunidad para elegir entre la inquietud o la adoración, entre la ansiedad o la gratitud. No se puede controlar lo que ocurre en el día, pero sí se puede decidir cómo enfrentar la noche. La alabanza cambia la perspectiva, la gratitud rompe las cadenas del temor, la memoria de las obras de Dios fortalece la fe. Cuando el corazón aprende a descansar en Dios, el cuerpo sigue su ejemplo. Cuando la mente se llena de su presencia, el insomnio pierde su poder.
Dios diseñó el descanso no solo como una necesidad biológica, sino como un reflejo de la confianza. No hay razón para temer la noche cuando se sabe que Dios vela. No hay motivo para luchar contra el insomnio cuando el alma ha encontrado su refugio en Él. En el Salmo 16, 7 a 8 se encuentra una declaración que resume el secreto de aquellos que han aprendido a confiar. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El insomnio no tiene poder sobre un corazón que ha sido entrenado para alabar. No hay lugar para el temor en una mente que se llena con la grandeza de Dios. La noche no tiene que ser un tiempo de lucha, puede ser un tiempo de entrega, de adoración, de descanso, en la certeza de que el Dios que nunca duerme tiene el control. Y cuando esa verdad es abrazada, el descanso deja de ser una batalla y se convierte en una manifestación del poder y la fidelidad de Dios. El descanso no es solo una necesidad del cuerpo, sino una condición del alma. La falta de sueño es muchas veces el reflejo de una mente agitada, de un corazón sobrecargado con pensamientos que no encuentra cómo detener. La noche se convierte en un espacio de lucha interna, donde la mente repasa una y otra vez las preocupaciones del día, los problemas sin resolver, las incertidumbres del mañana. Pero Dios no diseñó la noche como un tiempo de inquietud, sino como un regalo para restaurar la fuerza. No, Salmo 127:2 declara que por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. No es el esfuerzo humano lo que trae descanso, sino la confianza en aquel que sostiene todas las cosas. La palabra de Dios no solo fortalece el espíritu, sino que también es el bálsamo que calma la mente y prepara el corazón para el descanso. La Escritura no es solo un conjunto de letras, sino el aliento de Dios que transforma el interior de quienes la reciben. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la oscuridad de la noche, cuando los pensamientos intentan robar la paz, la luz de la palabra ilumina el alma y disipa el temor. Los pensamientos que dominan la mente antes de dormir determinan la calidad del descanso. Cuando la mente se llena de preocupaciones, el cuerpo responde con tensión, con insomnio, con un sueño interrumpido que deja el alma aún más cansada. Pero cuando la mente es saturada con la palabra de Dios, el descanso se convierte en un acto de fe. Isaías 26:3 proclama una promesa que revela el secreto para la paz en medio de la noche. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No se trata solo de leer, sino de meditar, de permitir que cada palabra penetre en lo profundo y transforme la manera en que se enfrentan las preocupaciones. La noche es un tiempo en el que el espíritu debe ser fortalecido, no debilitado. Jesús mismo, en los momentos más determinantes de su ministerio, buscó la oración en la quietud de la noche. En Marcos 1:35 se describe cómo antes del amanecer se apartaba a un lugar solitario para orar. No fue casualidad que en su mayor angustia, en Getsemaní, también buscara la oración como refugio. La oración no es solo una disciplina espiritual, es el canal por el cual la mente y el corazón encuentran reposo en Dios. Cuando la noche llega, la mente puede llenarse de ansiedad o de confianza, de inquietud o de certeza en la fidelidad de Dios. Filipenses 4:8 da una instrucción clara sobre qué pensamientos deben ocupar la mente. Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La meditación en la palabra de Dios no es solo un ejercicio espiritual, es una protección contra los ataques de la ansiedad, contra el insomnio que se alimenta del temor y la incertidumbre. El enemigo busca interrumpir el descanso porque sabe que un alma cansada es más vulnerable. Cuando Jesús estuvo en el desierto, fue tentado después de 40 días sin comer ni dormir. Satanás esperó a que su cuerpo estuviera agotado, a que la fatiga fuera intensa, para presentarle sus mentiras. Pero Jesús respondió con la Escritura, demostrando que la fuerza no proviene del estado físico, sino de la verdad que se guarda en el corazón. Mateo 4:4 registra su respuesta. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las noches de insomnio no son solo un problema físico, son una batalla que se libra en la mente y en el espíritu. Quien no llena su corazón con la palabra de Dios antes de dormir, deja su mente expuesta a la ansiedad, al miedo, a los pensamientos que desgastan. Pero quien se refugia en la Escritura encuentra un descanso que no depende de las circunstancias. Salmo 119, 165 declara: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La oración no es solo un acto de súplica, es un arma que rompe las cadenas del temor y abre la puerta al descanso. En la Biblia, cada vez que alguien enfrentó un momento de angustia, la oración fue el refugio que trajo calma. En el primer libro de Samuel, Ana no podía dormir por la carga que llevaba en su corazón, pero cuando derramó su alma delante de Dios, se levantó con una paz que antes no tenía. La oración cambia la condición interna, porque no solo entrega las preocupaciones a Dios, no, sino que también alinea el corazón con su voluntad. Jesús enseñó que la oración no es un ritual vacío, sino una conexión con el Padre. En Mateo 6:6 dio una instrucción que revela la importancia de buscar la presencia de Dios en la intimidad. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración antes de dormir no es solo una costumbre, es el acto de cerrar el día en comunión con Dios, de entregar cada carga y de recibir la paz que solo Él puede dar. El descanso que proviene de Dios es completo. No es una pausa temporal en medio del caos, es una restauración profunda del alma. Salmo 23:2 describe el efecto de su presencia en aquellos que confían en Él. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. La tranquilidad no es el resultado de la ausencia de problemas, sino de la seguridad de que Dios tiene el control. Cada noche es una oportunidad para renovar la mente con la verdad de la Escritura. No se trata solo de leer un versículo y cerrar los ojos, sino de meditar en él, de permitir que su significado transforme la manera en que se percibe la vida. Josué 1:8 da una clave esencial para aquellos que desean experimentar la plenitud de la paz de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El insomnio no tiene poder sobre una mente que ha sido entrenada en la palabra de Dios. No hay espacio para la desesperanza en un corazón que ha sido fortalecido en la Escritura. El enemigo puede intentar sembrar inquietud, pero la verdad de Dios es un escudo que protege
la paz. Salmo 91. Uno describe el refugio que solo su presencia puede dar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios no diseñó la noche para que fuera un tiempo de ansiedad, sino un tiempo de descanso en su presencia. La Escritura es el antídoto contra el temor. La oración es el canal que trae paz. La confianza en Dios es la llave que abre la puerta al descanso. Cuando la mente se llena con la verdad, el insomnio pierde su poder. Cuando el corazón se rinde en oración, la ansiedad es reemplazada por paz. Cuando el alma aprende a confiar, el descanso se convierte en un regalo que no puede ser arrebatado. El verdadero secreto para dormir bien no se encuentra en métodos humanos, sino en la profundidad de una relación con Dios. No hay necesidad de luchar con la noche cuando se ha aprendido a descansar en aquel que nunca duerme. No hay razón para temer cuando su presencia es el refugio seguro. En Salmo 4:8 se encuentra la certeza de aquellos que han aprendido a confiar. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El sueño es un misterio en el que la mente descansa, pero el espíritu permanece despierto. Dios, a lo largo de la historia, ha hablado a su pueblo en la quietud de la noche, en visiones y sueños que han revelado propósitos, advertencias y direcciones claras para el futuro. No es una coincidencia que en la Escritura los momentos de mayor revelación ocurrieran cuando el cuerpo dormía y el alma quedaba en manos del Creador. Job 33, 14 a 16 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios no está limitado por el tiempo ni por el estado de vigilia. Su voz sigue resonando en la noche, llamando a quienes tienen el corazón dispuesto a escuchar. En la Biblia, los sueños no son un simple reflejo de pensamientos aleatorios. Son un medio a través del cual Dios ha hablado a los suyos con claridad. José, el hijo de Jacob, recibió un sueño que revelaba su destino, aunque en ese momento parecía imposible de comprender. En Génesis 37, 5 a 7, José vio en su sueño gavillas inclinándose ante él, una imagen profética de lo que ocurriría años después cuando sus hermanos lo buscaran en Egipto. En su juventud aquel mensaje parecía lejano, pero con el tiempo cada detalle se cumplió exactamente como Dios lo había mostrado. El sueño no fue una ilusión, sino una revelación. Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño que perturbó su espíritu, pero que contenía un mensaje de Dios sobre el futuro de los reinos de la tierra. En Daniel 2:1 se describe cómo su sueño lo dejó sin descanso, sin entender lo que significaba. Solo cuando Daniel, con la sabiduría dada por Dios, interpretó la visión, quedó claro que no era un pensamiento pasajero, sino un anuncio del plan divino que se cumpliría con exactitud. Dios habló en la noche, cuando la razón humana no podía interferir, cuando solo su voz podía manifestarse con claridad. El Nuevo Testamento también muestra que Dios sigue utilizando los sueños para revelar su voluntad. José, el esposo de María, recibió en sueños la instrucción de no temer tomar a María como su esposa, porque el niño que llevaba en su vientre era obra del Espíritu Santo. Mateo 1:20 dice: y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella han engendrado del Espíritu Santo es.
Sin esa revelación en la noche, José habría tomado una decisión equivocada. Dios usó el sueño para traer dirección en un momento crucial. No todos los sueños vienen de Dios y no toda revelación nocturna tiene un significado espiritual. Eclesiastés 5:3 advierte, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio. La mente humana procesa durante la noche todo lo que ha vivido en el día, los pensamientos que la han saturado, las emociones que han quedado sin resolver. Pero cuando un sueño proviene de Dios, deja una marca en el corazón, trae claridad, paz y un propósito claro. Para discernir si un sueño es de Dios, la clave está en la oración y en la escritura. Dios nunca enviará un mensaje que contradiga su palabra. En Jeremías 23:28, el Señor declara: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere dada mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Hay una diferencia entre un sueño común y una revelación divina. El primero es pasajero, el segundo es eterno. Los sueños que vienen de Dios no solo revelan el futuro, sino que también pueden traer advertencias. En Mateo 2:12, los magos que visitaron a Jesús recibieron en sueños la instrucción de no regresar a Herodes, porque él tenía intenciones malignas. Su obediencia a la revelación divina cambió el curso de la historia y protegió al niño que traería salvación al mundo. Dios, en su infinita sabiduría, sigue usando los sueños para advertir a su pueblo, para revelar lo que el ojo humano no puede ver. La oración antes de dormir es un acto de entrega que permite al espíritu estar en sintonía con Dios. En el Salmo 16:7 se expresa esta realidad. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. La comunión con Dios no se interrumpe cuando el cuerpo descansa. Aquellos que buscan su presencia pueden experimentar cómo el Señor sigue hablando incluso en la noche, guiando, consolando y revelando su voluntad. El enemigo también busca infiltrarse en los sueños para traer confusión, temor o engaño. En Deuteronomio 13:1-3 se advierte sobre aquellos que dicen recibir sueños proféticos, pero cuya intención es desviar a los hijos de Dios. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños. No todo lo que parece espiritual proviene de Dios. La prueba siempre será la fidelidad a la palabra y la paz que produce la presencia del Espíritu Santo. El descanso no es solo una pausa en la actividad del día, es un momento donde Dios puede hablar, donde el alma se encuentra con su Creador en la quietud. Pero el corazón debe estar preparado para escuchar. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, cuando Dios llamó al joven Samuel en la noche, su respuesta fue: habla, porque tu siervo oye. No fue su edad, su conocimiento o su experiencia lo que lo hizo recibir la voz de Dios, sino su disposición para escuchar. Dios sigue hablando en la noche, pero muchos han llenado su mente con tanto ruido que no pueden discernir su voz. Las preocupaciones, el temor, la distracción de la vida diaria han ocupado el espacio que debería estar reservado para su presencia. La invitación es clara: preparar el corazón, limpiar la mente de lo que estorba y entrar en la noche con la expectativa de que Dios puede hablar.
Salmo 91, 5 declara: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El enemigo puede intentar perturbar el descanso, pero Dios es el guardián de su pueblo. En la noche, cuando todo parece vulnerable, cuando la oscuridad cubre la tierra, su luz sigue brillando. No hay temor para quienes confían en Él. No hay insomnio que resista su paz. No hay opresión que permanezca en su presencia. Dios usa el sueño para restaurar el cuerpo, pero también para fortalecer el espíritu. La diferencia entre una noche de inquietud y una noche de paz está en quién tiene el control del corazón. El descanso no es una lucha, es una entrega. En Proverbios 3:24 se encuentra una promesa para quienes han aprendido a confiar. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. El sueño que proviene de Dios no es interrumpido por la ansiedad. La mente que ha sido rendida en oración no es sacudida por el temor. El corazón que espera en su presencia no es atormentado por la incertidumbre. En paz se acuestan aquellos que han puesto su confianza en el Señor, y en paz despiertan, porque saben que Él sigue en control. No hay mayor secreto para dormir bien que la seguridad de que Dios vela, que su amor cubre, que su voz sigue resonando en la noche, llamando a aquellos que tienen oídos para escuchar. El sueño es más que un simple acto biológico, es un reflejo de la confianza en Dios. Cada noche, cuando el cuerpo se entrega al descanso, el alma tiene la oportunidad de sumergirse en la paz que solo el Creador puede dar. Sin embargo, el insomnio, la ansiedad y el agotamiento no son solo cuestiones físicas, sino señales de una batalla espiritual que se libra en lo más profundo del ser. No es casualidad que en la Biblia el descanso esté ligado a la presencia de Dios, ni que el sueño de los justos sea descrito como un regalo divino. Proverbios 3:24 afirma con certeza: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Esta promesa es un recordatorio de que el descanso no se encuentra en las circunstancias, sino en la confianza absoluta en aquel que sostiene el universo. El verdadero descanso no ocurre solo en la quietud del cuerpo, sino en la serenidad del espíritu. Muchos pueden dormir, pero pocos realmente descansan. El mundo ofrece remedios temporales, pero ninguno puede sanar el alma inquieta. Solo Dios tiene el poder de dar paz en medio de la tormenta, de silenciar los pensamientos que roban la tranquilidad, de restaurar un corazón cansado. En Éxodo 33:14, Dios mismo declaró: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Su presencia no solo calma la mente, sino que transforma el interior, convirtiendo la noche en un santuario de paz. Cada día trae consigo desafíos, momentos de incertidumbre y pruebas que desgastan. Pero la noche es el momento en que el alma puede entregarse completamente a Dios, reconociendo que el control nunca ha estado en las manos humanas, sino en las suyas. La dependencia de Dios no se demuestra solo en la oración, sino en la capacidad de confiar incluso en el silencio, en la disposición de cerrar los ojos con la certeza de que Él vela por su pueblo. Salmo 121, 3-4 lo dice con claridad: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El descanso no es una opción, es un mandato divino. Desde la creación, Dios estableció el principio del reposo, no porque necesitara descansar, sino para enseñarle al hombre que su dependencia no debía estar en su propia fuerza. Génesis 2:2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
El descanso no es debilidad, sino confianza. No es abandono de responsabilidad, sino rendición total ante aquel que provee. La incapacidad de dormir bien muchas veces es un síntoma de una vida que se ha desconectado de Dios. No se trata solo de buscar soluciones externas, sino de revisar el estado del corazón. Una mente saturada de preocupaciones es una mente que aún no ha aprendido a soltar el peso en las manos del Padre. Jesús lo dejó claro en Mateo 6, 25 a 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El problema no está en la cantidad de preocupaciones, sino en la falta de fe. Dios ha prometido cuidar de los suyos, pero muchos viven como si estuvieran solos, como si su provisión dependiera solo de su esfuerzo. La mente se llena de dudas, el corazón se carga de ansiedad y el descanso se convierte en una lucha constante. Pero la fe auténtica se manifiesta en la capacidad de soltar, en la decisión de entregar cada preocupación a Dios y confiar en su fidelidad. El descanso es una señal de fe. Cuando Jesús dormía en la barca mientras la tormenta rugía a su alrededor, no lo hacía porque ignorara el peligro, sino porque sabía que su Padre tenía el control. Marcos 4:39 describe cómo con solo una palabra Jesús calmó el mar. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Si el viento y las olas obedecen su voz, ¿cuánto más puede traer paz a un corazón agitado? El descanso en Dios no es pasividad, es seguridad. No significa ignorar los problemas, sino saber que la solución no está en la preocupación, sino en la confianza. Filipenses 4:19 lo confirma. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No hay nada que escape de su control, nada que esté fuera de su plan. Cada noche es un recordatorio de que el hombre no es autosuficiente. Es un llamado a rendirse ante Dios, a reconocer que sin Él, incluso el sueño más largo no traerá descanso verdadero. La paz no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios es mayor que cualquier tormenta. Isaías 41:10 ofrece una promesa que debe llenar la mente antes de dormir. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El enemigo intentará robar el descanso de muchas maneras. Usará el temor, la incertidumbre, la culpa y la preocupación para interrumpir la paz que Dios ha prometido. Pero el que confía en el Señor no será movido. Salmo 55:22 da un consejo que transforma la manera en que se enfrenta la noche. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Dios desea que su pueblo descanse, que cada noche sea un tiempo de renovación, un recordatorio de su fidelidad. No es voluntad de Dios que el insomnio se apodere de su pueblo, que la ansiedad gobierne los pensamientos, que la noche sea un tiempo de lucha en lugar de reposo. Mateo 11:28 es una invitación clara. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
No hay promesa más grande, no hay seguridad más fuerte. La clave para dormir bien no está en estrategias humanas, sino en una relación profunda con Dios. Quien confía en Él no teme el mañana, no se angustia por lo que no puede controlar. Sabe que cada noche es una oportunidad para entregarle todo y recibir su paz. Salmo 4:8 resume el secreto del descanso perfecto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El sueño es una oportunidad para demostrar fe, para descansar en la certeza de que Dios sigue obrando incluso cuando los ojos están cerrados. No hay razón para temer la noche. No hay motivo para luchar contra el insomnio cuando se ha por ahí aprendido a confiar. Cada noche es un acto de entrega, un recordatorio de que Dios vela, de que su amor cubre, de que su paz es más fuerte que cualquier tormenta. Y cuando esta verdad es abrazada, el descanso deja de ser una lucha y se convierte en una expresión de la confianza en aquel que nunca duerme y que siempre cuida de los suyos.